Acompáñenos de lunes a viernes en Contrastando Ideas Noticias con el doctor Julio Jiménez, con una batería de especialistas en materia fiscal, política, economía, finanzas, justicia, deportes y espectáculos. Acompáñenos a las 22 horas, tiempo del centro. Amigos, ¿qué tal? Muy buenas noches. Gracias por acompañarnos en los contrastes del mundo de la política y la democracia, aquí en Contrastando Ideas Noticias. Soy Julio Jiménez y como siempre les agradezco el favor de su compañía y sobre todo su participación en redes sociales. Recuerden que estamos transmitiendo en todas las plataformas y redes sociales Contrastando Ideas Noticias. Acompáñenos como cada semana en este tema que es polémico, en este escenario que es preocupante y en este contexto que sin lugar a dudas genera debate, que genera incertidumbre para los mexicanos. Para mí es un placer platicar como cada semana con voces autorizadas, con expertos y con verdaderos líderes políticos. Y digo verdaderos líderes políticos, y para mí es un verdadero placer recibir a mi amigo, a un gran líder político, a un auténtico mexicano que sabe, que conoce y que entiende de la verdadera democracia en México, el arquitecto Adrián Alanís, ex secretario general de gobierno del gobierno de Durango, ex senador, ex diputado federal, un hombre con una gran trayectoria, con una, yo diría, con un gran reconocimiento nacional. Arquitecto, ¿cómo está usted? Qué gusto saludarlo, bienvenido. Mi querido doctor y amigo Julio Jiménez Martínez, es siempre un placer estar contigo, estar con tu Gracias. auditorio y estar siempre, sobre todo en temas tan actualizados que dominas y que de alguna manera compartes en tus plataformas, redes sociales, en todas tus columnas. Me da muchísimo gusto que me invites aquí contratando ideas y estoy a tus muy completas órdenes. Gracias, arquitecto. Arquitecto, ha sido un tema que en las últimas semanas ha generado, reitero, debate y polémica, preocupación e incertidumbre. El tema de la militarización que sigue todavía, pues mañana será un tema interesante el debate en el Senado de la República, sigue siendo un tema preocupante. Van a modificar este dictamen de comisiones, va a pasar con la mayoría simple que tiene en el Senado de la República, van a negociar o van a amenazar o van a intimidar a algún sector de senadores de la oposición, como ya lo hicieron con diputados priistas en la Cámara de Diputados. Y por ahí quiero hacerle un comentario, la diputada priista que presentó la iniciativa, que después abrazó el presidente López Obrador, presentó su licencia y de inmediato la premiaron ya con el nombramiento de magistrada del Tribunal de Justicia allá en el estado de Durango. Esto es un tema preocupante, es un tema alarmante porque genera desconfianza, genera preocupación para los mexicanos. ¿Qué opinión le merece, arquitecto? Bueno, Julio, quiero decirte que en primer lugar, el día de ayer se festejaron o se conmemoraron los 54 años de lo que fue aquel acto fatídico del día 2 de octubre de 1968, Claro. en donde participó, por supuesto que fue un evento de carácter político manejado desde la Secretaría de Gobernación por aquel entonces secretario Luis Echeverría Álvarez, pero que participó, por supuesto, el secretario de la Defensa Marcelino García Barragán y, por supuesto, muchas gentes y muchos personajes, no nada más de gobernación, no nada más de lo que era la policía de investigación, sino que mucha gente de la Defensa Nacional. Esto de alguna manera trajo un sangriento y un episodio que ha estado siempre de alguna manera dentro de la historia. Yo en ese entonces cursaba el cuarto semestre de arquitectura en la Universidad Nacional Autónoma de México. Ya habíamos sido agredidos, ya la autonomía había sido pisoteada por los soldados. Yo quiero decirte que, entre paréntesis, tengo mi respeto por la gran institución que es la Secretaría de la Defensa Nacional. Sin embargo, todos somos humanos y hay algo que los militares no conocen,
que es la sensibilidad política, que es el Estado de Derecho y que es realmente lo que muchas veces no todos los que de alguna manera andamos en la política, en la administración pública o que de alguna manera participamos en algún ejercicio profesional, lo hacemos con criterio y con sentido común. Y ellos lamentablemente carecen de ello, no porque sean gente que tenga un retardo mental, porque no lo tienen, sino simplemente han sido ellos preparados para recibir órdenes y acatar órdenes. Y en Claro. ese momento dan una orden y en ese momento no les importa qué es lo que está pasando, ellos tienen que cumplir la orden. No les importa si es una persona inocente, si no es una persona que en ese momento tenga todos los derechos que en ese momento para poderse defender. Ellos acatan la instrucción que en ese momento le dan. Entonces, una cosa es que en determinado momento, por cuestiones que pueda ser de emergencia, se pueda pedir a lo que es el ejército que participe dentro de lo que es un sistema de seguridad pública, más sin embargo quiero decirlo y quiero decirlo enfáticamente, su responsabilidad es la seguridad nacional, la seguridad de las instituciones, la seguridad que debe de tener en ese momento una institución como es la Secretaría de la Defensa Nacional o el Ejército Nacional ante lo que es el pueblo mexicano y en ese momento las propias instituciones que emanan de ese pueblo y que fueron democráticamente electas. Eso no quiere decir que un partido político o que un movimiento de regeneración nacional o que una transformación o que una ideología sexenal o que en ese momento alguna persona que se siente mesías en ese momento porque fue electo y porque creyeron en él muchos millones de mexicanos, en ese momento el ejército deba de sumarse. No, para nada. Ellos realmente han dado últimamente y han querido regañar en determinado momento a lo que prácticamente son gentes que difieren o que tienen de alguna manera una ideología diferente, que no son propiamente ni fifís ni neoliberales y que no son tampoco conservadores. Son gente normal, gente como tú y yo, gente profesionista, gente que piensa en el desarrollo de la nación, que piensa en un país mejor para los hijos y para las nuevas generaciones. Un país que esté preparado para que de alguna manera podamos enfrentar y podamos tener sobre todo las adversidades que siempre se presentan y que son muchas, y que estemos preparados todos los mexicanos y no estemos preparando ninis que de alguna manera no sepan hacer ni estudien ni trabajen o que en determinado momento estemos sembrando por ahí en ciertas áreas rurales, sembrando, pues, ¿qué te diré? Vidas que realmente no es propiamente algo del que están, y me consta a mí porque lo he yo visitado personalmente, en lugares donde se da el pino, donde se da el cedro, donde se da la caoba, donde se da el encino, en ese momento sembrando prácticamente calabazas y donde se invierten millones de pesos para levantar, no sé si van a levantar algo que equivale y si lo compras en cualquier centro comercial o cualquier almacén, a lo mejor son 50,000 pesos de calabazas para tener ahí para esa comunidad y que ya le metiste muchos millones y millones y millones de pesos y que realmente no está funcionando. Y no está funcionando porque me consta, Claro. no por estarlo diciendo de una manera demagógica o irresponsable. Sí, sí. Entonces, en este caso, me di cuenta como secretario general de gobierno del estado de Durango por 4 años, cuando se instala hace 2 años lo que es prácticamente la propia Guardia Nacional, en que en ese momento empezaron a ver por todas partes anuncios de que se reclutaba gente, que se daban empleos para la Guardia Nacional y prácticamente nadie se inscribió. O sea, han sido puras mentiras que han estado repite y repite y las repiten tantos hasta que se las creen. Entonces lo que hicieron fue simple y sencillamente a los soldados ponerles un brazalete que decía GN, que quiere decir Guardia Nacional, y en ese momento ya no sabemos administrativamente si les pagaban por los dos lados o algún sargento, cabo, capitán, mayor o si iba más arriba algún oficial superior, se quedaba con ese salario porque no creo que les hayan pagado doble, como tampoco no creo que les hayan pagado doble por ser albañiles
en el aeropuerto Felipe Ángeles y andar haciendo carreteras o andar haciendo vías de ferrocarril en el Tren Maya o andar haciendo la refinería, también hay una serie de cosas, en fin, claro. todo este tipo de acciones no lo sabemos, no sabemos exactamente. No sé si ahora con lo de la guacamaya vamos a ver exactamente qué fue lo que pasó y ojalá la guacamaya también nos ayude para ver todo aquello que gobernadores y que los propios presidentes de la República, inclusive el actual cuando era jefe de gobierno, ojalá nos ayuden a decir todo lo que guardan y ponen en secreto para que dentro de 10 años, 12 años o 15 años lo podamos conocer, como es el caso del costo del segundo piso de toda la Ciudad de México, del periférico, en la construcción, que no sabemos exactamente quiénes fueron los contratistas, cuánto se pagaron, cómo se pagaron, y en fin, todo ese tipo de cosas. Ojalá Guacamaya también nos pueda ayudar un poquito en esclarecer todo este tipo de acciones, porque realmente nuestros gobernantes no nos dan la credibilidad, porque no nos dan la información. Entonces, ojalá y así como le hicieron con Alito en la Cámara de Diputados y con el propio Rubén Moreira, también en la Cámara de Diputados, que en determinado momento les hicieron manita de puerco, ojalá y no se repita El ahora Senado. con los senadores, a la hora que está saliendo el dictamen firmado por los partidos, tanto el dictamen sale firmado por el PRI, como sale firmado por Morena, como sale firmado por el Partido Verde Ecologista, como sale también firmado por el Partido del Trabajo, y esperemos que también no vaya a salir de alguna manera en la Cámara con que también los votos van a estar de alguna manera, porque si lo están metiendo otra vez a votaciones porque ya aseguraron en determinado momento haciendo lo que no se debe hacer, lo que siempre estuvieron criticando durante 18 años los que hoy son gobernantes, diciendo precisamente de que las instituciones y todo lo que son las dependencias gubernamentales nunca deben de ser materia de amenaza para un servidor, para una persona, para un diputado, para un legislador o para cualquier ciudadano. Hoy lo están haciendo. Así Lo es. están haciendo y de una manera cínica, lo están haciendo de una manera descarada. Entonces, ojalá y realmente mañana pueda suceder lo que sucedió hace 2 semanas, en que se llevaron un fiasco, y todavía el presidente dijo que él iba a volver a meter esa iniciativa cuando en determinado momento creía que esa iniciativa ya había quedado claudicada y lo estamos viendo que está dictaminando, pero sin embargo, quiero decirte también de que efectivamente la iniciativa que presentó nuestra diputada por Durango, de carácter plurinominal, porque nunca ha sido de mayoría, Sí. y que era magistrada con licencia, o sea que ahora no fue electa por el Congreso local, nada más pidió licencia, se regresó, sí violó el artículo 110, pero desde antes lo había violado porque ya era diputada. El artículo 110 dice que cuando eres diputado, era diputada del Congreso local. Claro. Entonces entró precisamente como magistrada por una presión que se hizo por parte precisamente de los mismos que hoy le pidieron, tanto por parte de Alito Moreno como por parte de Rubén Moreira, para que el Congreso local, lo que fue la fracción parlamentaria del PRI, que muchas veces cosas son las que ya debemos de ir quitando. Ya debemos de quitar las cuotas que en determinado momento al PRI le corresponden tantos, al PAN le corresponden tantos y a Morena le corresponden tantos. Entonces, así se integró prácticamente lo que es la magistratura del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Durango en el año pasado prácticamente. Entonces, y ella salió de diputada de magistrada para irse de diputada, y ya había salido de diputada para irse de magistrada. Entonces, hoy lo único que hace es que la premian, dándole precisamente la presidencia de la magistratura, cuando con todo respeto quiero decirle que ella nunca ha estado en un juzgado, nunca ha sido abogada postulante, nunca ha tenido un despacho, nunca jurídicamente ha litigado absolutamente nada, nada, absolutamente nada. Pero bueno, sin embargo, esto lo respondo a una pregunta expresa que tú mismo me hiciste. Sí, claro. Entonces, esperemos que el día de mañana recapaciten, esperemos que no haya ese tipo de presiones, que no haya ese tipo de extorsiones y de chantajes, que descaradamente eso es lo que realmente se tiene que decir de una manera clara, firme y contundente. Sin lugar a dudas, arquitecto. Pues tal parece que las viejas prácticas, que el pago de cuotas o el pago de cuates,
Los beneficios en lo obscurito, las negociaciones inconfesables seguirán siendo una realidad en este gobierno de la cuarta transformación, que tiene razón el presidente López Obrador, no son iguales, salieron peores. Y esto es muy preocupante para nuestro país, arquitecto. Yo, como siempre, le reconozco y le admiro y le reitero mi agradecimiento, su gran experiencia, su gran liderazgo político a nivel nacional y como siempre agradecido por esos minutos que nos brinda para Contrastando las Noticias. Quisiera molestarlo la próxima semana, claro, si su agenda se lo permite, sé que anda con una agenda muy intensa de trabajo, pero sin embargo nos permitiríamos molestarlo la próxima semana, claro, si usted nos lo permite, arquitecto. Ninguna molestia, siempre es un placer, aquí con mucho gusto. El día de hoy estamos con lluvias de hace 20 horas Sí, sí lo ininterrumpidas. sé. Se acabó prácticamente el huracán Orlán, entró por Escuinapa, Sinaloa, agarró tantito Mazatlán, se vino para acá, para el municipio de Pueblo Nuevo, Durango, y aquí Sí. en Durango, de capital, desde hace 20 horas tenemos lluvia ininterrumpida. Entonces, pero ya es prácticamente depresión tropical, ya es una lluvia que beneficia más que daña. Maravillosa noticia. Qué bueno que la lluvia pues siga siendo un beneficio para el sector rural, para el sector agrícola, el ganadero, para la producción, a nivel nacional, las lluvias sigan siendo una constante y que sigan beneficiando a nuestros mexicanos productores del campo. Arquitecto, Así le es. reitero como siempre mi agradecimiento. Muchas Muchísimas gracias, gracias. doctor Julio. Muchas gracias, Julio Jiménez Martín. Muchas gracias. Gracias. El arquitecto Adrián Alaniz Quiñones, aquí en Contrastando Noticias, aquí en los contrastes de la justicia y la democracia.